Para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti. Para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti, Colombia. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restaura mi Jesús, paséate en este lugar. Ven y sátúrame, ven y libérame, ven y paséate, sáname y restaura mi nación. Bueno, muy buenas noches. Un saludo para ustedes hoy desde aquí desde Bogotá, a todo el pastorado, al liderazgo nacional a través de este espacio de Sedeco le enseña. Vamos a estar esperando unos minuticos. Ayúdenos a compartir también el link. Igual desde redes están allí, pero queremos aquellos que están sintonizándose a través de Facebook, a través de Instagram, a través de redes sociales, que por favor nos ayuden a estar difundiendo en estos momentos. Hoy vamos a tener un tiempo muy especial con dos invitados de lujo. Realmente cada semana estamos trabajando, desarrollando, estructurando. Quiero saludar también a aquellos que están conectados desde diferentes lugares del país. Sabemos que hay algunas congregaciones que reúnen su liderazgo
aprovechando este espacio en el cual siempre estamos tocando unos temas de enseñanza que son de formación precisamente para el pastorado y para el liderazgo a nivel nacional. Así que un grato saludo de verdad desde Bogotá. Hoy la pastora Lida no nos está acompañando en este inicio. Sin embargo, vamos a tener en unos momenticos nuestro tiempo de oración. También recordarles, tenemos ya nuestra cumbre el próximo 3, ya pasado mañana, inicia allí en Cartagena. Así que la cumbre de Sedecol va a estar allí, Cartagena. Si todavía quieres vincularte, quieres participar, aún lo puedes hacer. Así que recuerda entrar a la página de Sedecol, sedecol.org. Más ratico en el programa vamos a estar compartiendo un poco lo que va a ser ese flyer, esa página de inicio para que ustedes también puedan estar allí teniendo el espacio. Así que de verdad un saludo enorme. Vamos a tomar este tiempo a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos darte las gracias hoy. Gracias por todo lo que has venido hablando, has venido declarando sobre la nación. Gracias por el espacio en donde nos permites reunirnos para aprender, Señor, en donde estamos buscando esa unidad, aprendiendo unos de otros, Señor, teniendo un espacio en donde podemos crecer juntos y en donde también empezamos a comprender la línea de lo que tú estás haciendo, Padre. Padre, queremos poner este programa hoy delante de ti, poder pedirte, Señor, que lo encauces, que lo dirijas, pero que también abras nuestros oídos espirituales para poder aprender. Y Señor, oramos por la cumbre que viene, por lo que va a ser ese tiempo especial, Señor, en esa convocatoria nacional. Señor, esta mañana levantamos a la pastora Lida, Señor, nuestra presidente de Sedecol, en su esfuerzo, en el trabajo, a todo el equipo, Señor, que está allí, a toda la junta, Señor, que viene apoyando y ese trabajo arduo que están llevando a cabo en este momento, que todas las cosas puedan estar aparejadas y listas, Señor. Y también, Señor, por lo que va a ser esta noche con nuestros invitados. Padre, oramos por las asociaciones de ministros a nivel nacional que están conectadas, que vienen, Señor, participando en estos espacios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Un saludo, en verdad, a los presidentes de las diferentes asociaciones a nivel nacional. Gracias también por la retroalimentación que venimos teniendo en los espacios en donde vienen también reuniéndose, vienen avanzando, las dinámicas que se están generando y la unidad que estamos empezando a ver realmente a nivel de nación. Así que es una gran bendición. Hoy tengo el privilegio de tener a dos invitados, como les decía, de lujo, muy especiales. Voy a presentar primero a mi amigo el pastor José María Villanueva. Que realmente ya hace unos años nos ha permitido Dios conocernos y empezar en un proceso. Él es nacido en Bogotá, un gran líder ministerial con una misión muy clara de restaurar principios bíblicos en las familias y en el gobierno. Lleva ya 36 años de casado junto a su esposa, la pastora Clara, donde han construido una familia muy hermosa y vienen impactando familias no solamente en Colombia, sino a nivel de las naciones en diferentes lugares. Está hoy con hijos y nietos, ya está en esa dicha de consentir nietos, así que es Así una es. gran bendición de poder estar ahí, pero también parte de la razón por la que también quiero que hoy nos acompañes, porque venimos haciendo como una línea de poder entender un poquitico ese gobierno civil y el pastor José María, pues Dios le permite entrar a ser senador de la República en el año 2002, en donde hoy vamos a aprender un poquitico esa experiencia, ¿no? Y ese reto de estar allí, de qué fue enfrentarse realmente a llegar al Senado de la República, quizás solo con un lado en ese tiempo más teológico que entendimiento de país, pero cómo a través de eso empezó a entender el país que no conocía y qué cosas Dios también en su palabra decía. Quiero que se remonten 20 años atrás. Luego, si todavía hoy peleamos que algunos dicen la política es del diablo, pues no me imagino cómo fue en ese tiempo. Así que bienvenido, José. Un abrazo y qué bueno tenerte aquí con nosotros esta noche. Gracias, Camilo, muy amable. Gracias, un saludo para todos los que están conectados. Muy honrado por este espacio, por poder compartir juntos, para saber qué es lo que Dios quiere para este tiempo y para compartir también cómo fue esa experiencia
que fue totalmente nueva para mí, ¿no? Porque venía en un trabajo ministerial y de un momento llego allá, pero la verdad cambió mi vida para bien, me transformó, me renovó y muy contento. Qué bueno. Eso es una bendición porque definitivamente, como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, pues podríamos Así decir que sobreviviste. es. Sí, eso me decía un amigo hoy, "Oh, pero todavía está vivo", le dije, "Sí, feliz". Eso está bien. Bueno, hoy para que la audiencia conozca lo que queremos, porque hemos venido, digámoslo así, en este proceso desde Mirar Mandato Cultural. Hoy estamos trabajando hace ya unos meses con lo que es la guerra de altares, pero eh, a veces nos quedamos en la iglesia solamente en el aspecto de la guerra de altares, pero es necesario que, así como lo vemos en la Biblia, esa guerra espiritual aterrice y la podamos llevar también al campo físico y tiene que ver con cómo eso se convierte en un entendimiento de cómo hay pensamientos que si no son confrontados, si no son traídos, digámoslo así, a establecerlos aún como leyes, pues definitivamente perdemos avances que podemos estar ganando en terrenos espirituales. Y con eso no decir que la parte de leyes no deja de ser espiritual. Y eso es lo que queremos hoy, tener ese tiempo precisamente para conversar un poquitico y bueno, voy a empezar de pronto haciendo la pregunta, ¿cómo es que llegas? ¿Cierto? ¿Cómo fue llegar a ese espacio de senador? Porque en conversaciones que habíamos tenido, pues no fue algo como tan esperado. O sea, lo perseguiste, pero de pronto no lo esperabas completamente. Entonces, cuéntanos un poquito, cuéntanos a No, todos. pues gracias, gracias. Pues, crecí en una congregación en la Misión Carismática Internacional. Desde que me llegué, me convertí, ellos siempre nos hablaron del tema de gobierno y trabajé mucho y en ese tiempo todavía se permitía pegar afiches y hacer engrudo y ahí empecé a trabajar en eso. Y luego me involucré y luego, bueno, el Señor bendijo el ministerio. Y recuerdo que para esas elecciones del 2002 el pastor César me llama y me dice, bueno, hermano, aquí hay una oportunidad, ¿usted quiere ser candidato? Le digo, pues si es por Colombia, yo me lo mido, ¿cierto? Y amo esta nación, siempre la hemos tenido en oración, en intercesión. Entonces, fue un llegar allá, pues que imagínate, la elección eso fue antes de Semana Santa de ese año y terminé como en el puesto 9, ahí en ese era diferente las elecciones que en ese tiempo, ya se escogían los 100 senadores que tenían la mayor votación y eso llegaba. Y terminé como en el puesto 91, 92, me fui feliz a ministrar a otra nación y cuando regresé, no, que había hecho, había habido unas vueltas y había habido cosas ilícitas. El hecho es que ya estaba fuera de los 100 senadores, entonces hubo todo un proceso. Y para cortarles la historia, el 19 de julio a medianoche leyeron la lista de los 100 senadores y dijeron José María Villanueva Ramírez, hasta ahí. Y ahí llegué al número 100 el 19 de julio y con una experiencia, pues sin Wow. experiencia, pero llegué allá diciéndole a Dios, ¿qué quieres que yo haga acá? Bueno, Así fue. ahí empezamos de pronto y dijiste una experiencia sin experiencia. Así es, era Así que, totalmente nuevo, era totalmente, bueno, siempre doy gracias al Padre por el equipo de asesores que tuve en ese tiempo. Me guiaron hombres y mujeres muy preparados que hoy en día todavía tienen un recorrido en el área política, pero la verdad yo me senté allá y le dije, Dios, explícame bien cuál es el propósito. Yo sé que fuiste tú, yo sé que esto es tuyo de la manera tan gloriosa como fue. Y hubo tres respuestas de parte de Dios que yo tuve la convicción, la fuerza, el ánimo para continuar. Y la primera fue, vienes orando, llevaba más o menos 12 años armando un grupo de intercesores por Colombia y me dijo, vienes orando por una nación que no conoces wow. y realmente te traigo acá que conoces cómo es que funciona un país, cómo se trazan los parámetros, las leyes, cómo, bueno, hay una cantidad de instituciones, para mí era todo nuevo saber qué tan amplio era el bagaje de conocer cosas que los políticos antiguos lo conocen de memoria. Ellos conocen todo lo que existe en el país, cómo se manejan las cosas. Esa fue la primera razón. La segunda razón que Dios me dijo fue, quiero que compartas mis principios acá.
los principios del reino de los cielos, que para mí era tan importante. Entonces, pues la verdad Dios me dio una gracia y pude empezar, al senador que Dios me ponía al lado, yo le iba compartiendo y le iba llenando de la palabra. Y luego terminamos haciendo un grupo de oración con tres senadores muy amigos. Dos de ellos todavía están en el Señor, uno ya partió con el Señor, y me siento muy, muy feliz de haber sembrado esa semilla en ellos, y eso es lo que cada día me motiva más. Algo que aprendí, y hoy me lo recordaba un pastor amigo, me decía, esas son personas muy solas. Y uno nunca cree que hay una necesidad tremenda en ellos. Uno los ve con poder, con dinero, con fama, pero son personas que tienen una necesidad tremenda. Y Dios sembró en mi corazón que tenía que aprender a entenderles su necesidad. Y la tercera, que fue lo que a mí personalmente me transformó más, la tercera razón fue que Dios me dijo, en mi palabra no solo hay principios eclesiásticos, hay principios civiles. Yo a Mm. Moisés no lo mandé a abrir una iglesia ni una misión, sino les di los diseños de una nación. Y ahí Dios, 23 años atrás empecé, y yo 23 años todavía dándole vueltas todos los días al tema de nación, al tema de principios de gobierno civil, y entender que son, pues están en su palabra preciosa. Es especial lo que estás compartiendo porque a veces hay muchos pastores que sinceramente quieren lanzarse allá, pero muchas veces realmente no está el llamado, no hay tampoco ni siquiera una visión de nación y a veces no están ni siquiera firmes en unos principios. Y de eso es donde queremos ir hablando un poquito hoy, pero precisamente dices, viste una necesidad y aquí es donde también es la importancia, por eso del sacerdote cuando realmente identifica una necesidad y tú tienes un invitado que precisamente en esa jornada empezaste a compartir esos principios, así que ¿por qué no lo presentas y lo invitamos aquí también a que entre a participar? Entonces, adelante. Bueno, es un gran amigo, la verdad nos conocimos en el Congreso de la República. Nos cruzó Dios en un camino, pero de una manera sobrenatural. En el Congreso hay una plenaria y hay unas comisiones específicas que uno escoge, pero hay otras comisiones que uno también escoge aleatoriamente. En los tres escenarios, él estaba a mi lado. Yo me sentaba, yo digo, en el pupitre y él al lado. Y yo siempre le ponía la mano en la espalda, le hablaba, sudaba mucho este amigo. El hombre no creía en Dios, era ateo, comunista, socialista, sindicalista, y cada vez que me veía me decía, no puede ser que yo me lo encuentre otra vez, pero yo tengo hoy una alegría y un gusto de presentar a Jesús Bernal Amorocho, un gran, gran amigo, senador de la República, así que pues Chuchito, como yo le digo con cariño, bienvenido a este espacio, gracias por acompañarnos. Nos está por ahí. Le vamos a pedir a Master que le den el ingreso. Ah, bueno, no lo estoy viendo allí. Ah, bueno, en caso de que se haya Jesús, desconectado, yo nos veo ahí ayuda. Jesús Bernal está, no, no ¿Sí lo tiene estás cámara. viendo? Sí, está Ah, ahí, sí, veo que está, entonces pero no, no tiene cámara. No sé si está conectado, nos estará escuchando, nos ayudas, pero Andrea, por favor, donde Jesús Bernal está allí, que le des el ingreso. Está, pero no se ha conectado con cámara. Sí. Da el paso, él enciende cámara o le ayudas de pronto desde allí a ingresar encendiendo cámara. Entonces, muy bien, eso ya, ahí está falta ingresando. eso. Buenas noches Perfecto. a todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno Chuchi- tenerte aquí. Gracias. Bueno, cuéntenos un poquito, entonces, cuéntanos, porque dijiste como que Dios te estaba usando para una encerrona. Pero estabas diciendo tres cosas que son fundamentales sobre las cuales queremos hablar. Una, hay un país que no conocías y yo creo que ahí es donde viene un reto al pastorado, porque estábamos hablando del pastorado. Queremos convertir a veces, queremos alcanzar una nación, pero muchas veces nosotros mismos no tenemos una noción de nación. Entonces, háblanos un poquito qué fue eso y luego cómo viene esa conversión, porque sé que el doctor Bernal nos va a ayudar también a entender otro lado y la importancia de este proceso, ¿no?
Pues es indiscutiblemente que ese concepto de nación pues cambió mi vida, porque crecí en una congregación de miles y miles de personas, de coliseos, de estadios, y pues siempre hablábamos de una visión muy grande. Pero cuando realmente me siento a pensar en el país, digo, no, la verdad no lo conocemos. Luego empecé a entender que hay unos principios de tomar posesión de la tierra, de recorrer la tierra. Y dije, no, pero no, nos falta esa visión de salir al país, de conocer un poco la problemática del país y cómo nosotros podemos ser, desde la palabra y los principios bíblicos, la respuesta a esas necesidades. A veces como que nos encerramos solamente, es lógico, el ministerio es encantador, el ministerio es algo sublime, glorioso, pero nos coloca ahí en ese círculo y entonces cuando yo llego allá y empiezo a conocer a estos hombres de Dios, por ejemplo, Jesús Bernal venía de toda una trayectoria de más de 20, 25 años como el presidente del sindicato de la Caja Agraria. Él hizo una campaña tremenda, él recorrió el país, casi más de 600 municipios, o sea, ellos traían una visión de lo que el país es en todas las áreas, en el área económica, en el área política, en el área de la educación, en el área de los medios de comunicación, de las relaciones internacionales. Y ahí fue cuando empecé a empaparme y a aprender de cómo es el país. Entonces, en ese trayecto coincidimos con Jesús en la Comisión Séptima. Ahí estaba el proyecto de la reforma laboral y eso ahí fue una contienda tremenda porque eran unas cosmovisiones totalmente diferentes, pero también estuvimos en la Comisión de Ordenamiento Territorial que era que uno la podía escoger, ahí también nos encontramos y pues lógico en la plenaria. Entonces, para mí fue mucha bendición, me enriquecieron mucho. Yo tengo un concepto, siempre que me encuentro con ellos, yo les digo, bueno, yo me siento y yo los escucho y quiero aprender más de nación porque cada día me renuevan más ese concepto que tienen de nación. Y ahí, es que ahí viene un elemento que por eso para mí es tan fascinante poder tener hoy al doctor Bernal acá, porque, digámoslo así, creo que todos hablamos del aspecto social, solo que lo hablamos desde ángulos diferentes y a veces desde la iglesia hemos visto solo el lado asistencial, pero no cómo generar también una reforma. Pero antes de eso, ¿cómo es ese proceso de venir a Cristo y cómo empieza ese cambio de estar desde todo un lado? Ateo, no Dios, pero con una gran carga precisamente por ver una justicia social, por ver un cambio, por ver algunas cosas ¿qué hace Dios ahí? ¿Cómo empieza ese proceso? Con Jesús. Eh, bueno, antes déjenme decir que con lo que me está contando José María, yo siento envidia porque a él los cogió una congregación y votaron por él. A mí me tocó ir a 650 municipios, hacer una campaña de año y 8 meses, pueblo por pueblo, pidiendo votos, tanto que cuando la campaña termina, a mí no me interesaba el resultado. Yo quería que esa vaina se acabara porque estaba fundido totalmente. Ahora, yo llego al Congreso siendo militante del MOVIR, que es una organización marxista, leninista, maoísta. Mm, Eh, yo llego cuando uno se posesiona como senador, entonces le toca llenar a uno una hoja de vida. Y en la hoja de vida le dicen, ¿usted qué sabe hacer? Entonces yo escribí, yo sé hacer paros, huelgas, mítines, marchas, todo, todo. O sea, lo que yo sabía hacer era eso. Eh, el paso, la conversión es por un hecho eh, milagroso. Es que yo, para celebrar no, el segundo o el tercer año como senador, me voy para Santa Marta con mi familia a celebrar el segundo o tercer año de senaduría. No, creo que el segundo. Y contrato a uno de los trabajadores de la caja que había comprado un barco pesquero para que lleve a mi familia y a mí hasta Bahía Concha. Y viniendo de Bahía Concha me caigo del barco en mar abierto
Yo pesaba 125 kilos, no sabía nadar, no tenía chaleco salvavidas, Wow. Tremendo. eso no tenía nada ese barco, pero la mamá de mi hija me había repetido todos los días: si te ves en peligro de muerte, di sangre de Cristo, sálvame. Mira. Ella, pensando en que estaban matando dirigentes sindicales en ese momento, no en que me iba a ver inmerso en un accidente de esos. Sí. Y yo, cuando caigo al agua, no sé por qué razón, lo que se me viene a la mente es sangre de Cristo, sálvame. Si tú existes, sálvame. Bueno, finalmente duré como 20 minutos en el agua, nadie me puede rescatar. Un escolta se bota y me da una manila, y yo me agarro de esa manila y ellos a intentar subirme, pero el barco pesquero, la cubierta es muy alta. Entonces me daban era contra el casco del barco y para abajo, pero yo no soltaba la manila. Finalmente vienen unas olas y me levantan en punta aguja, me levantan y me ponen al nivel de la cubierta del barco, y mi hermano me coge de la camiseta y me hace descargar en esto. No. Yo caigo Tremendo. desmayado. Cuando yo caigo desmayado y reacciono, la primera palabra que dije fue: Dios existe. Eso, Dios existe, fue como, como una explosión dentro de la gente que estaba conmigo, porque cuando yo vine a Bogotá, estaba en Santa Marta, y comencé a decir que Dios existía. Bueno, usted está loco. Llevamos 30 años diciendo que Dios no existe y ahora nos va a decir que Dios existe. Wow. Yo entonces, que me la había pasado tomando el pelo a José María, porque por la reforma laboral y por todo lo que el gobierno de Uribe que estaba llegando proponía, entonces yo no lo tomaba el pelo sobre las votaciones. Le decía: pero usted miró lo que va a votar, usted sabe lo que está votando. Entonces yo vine y le dije: José María, me pasó esto. Y él me dijo: Dios tiene un propósito con usted. Venga para acá y le echo el cuento. Y entonces desde ahí cogió a hablarme de Dios y hablarme de Dios y hablarme de Dios. Terminamos no solamente asistiendo a un grupo de oración donde estaba Rodrigo Rivera, Edgar Artunduaga, José María, que nos coordinaba, y yo, sino que también hicimos un encuentro en Wow. donde cada uno iba. Hicimos el encuentro y comencé yo a conocer de Dios. Conocer de Dios inicialmente no es un proceso de un día para otro. Mm. Conocer de Dios es un proceso lento. Yo guardo un especial afecto por José María, porque José María fue la primera persona que me habló a mí de Dios, porque fue el primero que me enrutó en los caminos de Dios, porque yo hoy me precio de ser un hijo de Dios, pero ese camino no lo hubiera podido recorrer si en el Congreso Dios no hubiera puesto un hombre como José María, que tuvo la paciencia para comenzar a charlarnos y a darnos a conocer la palabra de Dios. Gracias. Qué bendición Gracias. escuchar ese testimonio y en donde definitivamente solo Dios te puede haber sacado de Así, una condición de esas, Dios mío, increíble. así es. Pero también creo que es muy importante, fíjate, esa importancia de haberte visto o haber reconocido en ti un líder espiritual. O que a pesar de las burlas, porque supongo que tuviste que tener varios meses de escarnio, Sí, pero no solamente de él, ¿no? no, por Porque supuesto, si porque alguien era ácido, era Edgar Artunduaga, por favor. Pero él está ácido, tremendo. Pero claro, son cosmovisiones diferentes, pero aquí es donde también vemos esta importancia, ¿no? Como dice mi palabra no vuelve vacía, dice el Señor. Amén. Pero Amén. qué bonito porque
creo que es un programa en donde podemos aproximarnos desde dos ángulos también, porque tú acabas de decir, recorriste 650 municipios, ¿te entendí? Sí. 650, es decir, tú venías del otro lado de caminar el país, de ver unas situaciones, de ver una Colombia, de batallar obviamente por algo que te ardía en el corazón. Y tú, José, desde el otro lado lo estabas viendo desde otro lado, obviamente. Sí, con una carga de país, pero háblanos entonces un poquito y tratemos de, hoy estamos hablando a pastores, hoy estamos hablando a líderes que estamos rompiendo, obviamente, uno que creo que se ha roto la idea de que la política es del diablo, pero creo que también nos hizo mucho daño la idea de cristianos en la política malentendida, porque yo creo que necesitamos cristianos definitivamente. Voy a hablar para separar términos en un gobierno civil. Creo que necesitamos hombres con unos principios, con unos fundamentos morales claros, no solamente religiosos, pero que entienden y tienen carga por un país. Entonces, ¿por qué no nos ayudan a construir? Porque me imagino que en medio de eso fueron charlas de lado y lado. Fue aprender del lado tuyo, cuéntame este lado de la Colombia y en el lado de doctor Bernal, bueno, cuénteme un poco de ese Dios que no he conocido y pero que me salvó la vida. Entonces, no sé quién quiere empezar un poquitico. Pues sí había una cosmovisión totalmente diferente, ¿no? Que era lo que ahorita Jesús decía. Yo llegué apoyando al presidente Uribe, Jesús era de la oposición, por la comisión nuestra pasaron a la reforma laboral y eran debates eternos y confrontaciones completas de unas cosmovisiones muy diferentes, pero la verdad que lo que nos unió fue la necesidad de conocer la palabra y como dije hace unos minutos, la necesidad que cada uno de ellos tenía porque Mm, cada uno de ellos tiene un testimonio glorioso, o sea, tanto Rodrigo como Edgar y Jesús, un testimonio donde nos empezamos a unificar alrededor de una necesidad. Por eso es que yo insisto que uno tiene que pedirle a Dios, porque a mí me impacta el llamado que Dios le hace, por ejemplo, a Pablo. Él dice que lo va a llevar delante de los reyes, delante de gente de ujú. eminencia. Y cuando estudiamos el ministerio de Pablo, él es muy puntual, él siempre iba a las ciudades capitales y empezaba a ministrar a los gobernantes. Por eso le dice a Timoteo, ore por todos, especialmente por los que están en eminencia, ¿cierto? Él tenía una cosmovisión clara que entendía que llegarle a estas personas era también necesario, no que fuera lo único necesario, porque yo sé que hay necesidades a todo nivel. Entonces, eso fue lo que nos unificó, la visión social, por ejemplo, algo que hemos hablado con Jesús, es que él siempre tuvo en su corazón una carga por ayudar. Era su motivación, desde que él empezó a los 14 15 años a trabajar, porque pues esa es otra parte de su testimonio, él queda huérfano de su padre, el mayor de 8 o 9 hermanos, Chucho no recuerdo cuántos, eh, pero él queda al frente como el papá y él es el que tiene que salir a trabajar, entonces crece viendo necesidades constantes y permanentes, cosa que a veces se olvida, ¿no? Entonces eso fue ponernos de acuerdo con el tiempo de ver cómo Dios sí quería suplir esa necesidad. No sé si Chucho quiere anexar algo más, pero creo que fue lo que más nos empezamos a hablar de la necesidad, no solamente porque Chucho me decía, hay que darles, ¿sí me entiendes? Y yo decía, sí, pero hay que también darles la vida espiritual, porque si no van a volver atrás. Si le damos el mercado, le damos el subsidio, le ayudamos con la beca, pero no está la visión de lo que yo llamo la dignidad, que la Biblia nos habla de señorear, la Biblia nos habla de linaje, de real sacerdocio. Entonces, ahí empezamos a ponernos de acuerdo en esos conceptos. Doctor Bernal, para usted, cuéntenos un poquito No, qué fue de pronto ver bueno, ese si otro hay una lado. cosa, bueno, yo creo que con José María, que fue en los principios de mi transitar en Cristo, eh, no nos poníamos de acuerdo en la política. Ujú. Nos poníamos de acuerdo en el Evangelio. Ok, Yo seguía votando contra lo que propusiera Uribe y él seguía votando por lo que Uribe propusiera. ok. Uno de los mayores obstáculos que yo tuve para realmente entregarme a Dios
es la cosmovisión con la que yo venía. Yo tenía una cosmovisión centralista, papá Estado, el Estado resuelve todo, el Estado debe responder por todo. eh, los pobres existen porque el Estado no les ha dado todo, con una cosmovisión de subsidio, de ayuda, y resulta que me encuentro con la Biblia y la Biblia me dice que no trabaje, que no coma. ¿Cómo así? No puede ser. ¿Cómo que el que trabaje no coma? Entonces, eh, el choque es supremamente duro, porque yo duré 30 años alimentando mi mente con marxismo, con leninismo, con maoísmo. Vaya, saque eso de su mente, Sí, vaya, saque sus criterios, vaya, saque esas concepciones, vaya, saque esa cosmovisión. Pero el inicio nuestro con José María lo que me dio fue bases para creer en un ser superior. Nosotros no creíamos en el ser superior es el individuo, acuérdense lo que dice la Internacional, ¿no? Arriba los pobres del mundo, ya no más salvadores supremos, ni César, ni burgués, ni Dios, pues nosotros mismos haremos nuestra propia redención. Entonces, con esa concepción, entonces es cómo cambia eso por un creador. Yo era evolucionista, entonces ahora no, esto no fue por evolución, esto es por un creador. Entonces son 1000 criterios, 1000 concepciones, una visión totalmente centrada en el hombre contra una concepción del creador. Ahora, a mí me sirve mucho José María, no porque fuera José María, sino por el conocimiento que él tenía de la palabra. No hay duda, no hay pregunta, no hay inquietud que él no conociera o no resolviera. Si no hubiese sido así, yo no hubiera creído, porque entonces te decía, este no tiene respuesta. Por ejemplo, a mí, mis amigos marxistas, cuando digo que Dios existe, entonces me decían, ¿por qué cree que Dios existe? Le dije, yo estaba en el mar abierto, me estaba ahogando, no había quien me sacara. Yo dije, sangre de Cristo, sálvame, y me salvó. Deme una explicación marxista de cómo me salvo. No, no le tocaba, no, eso no es marxista. Marxista es que usted me lo pueda comprobar, compruébeme. Entonces, todas las cosas que yo venía aprendiendo de José María me sirvieron para tener como una base fundamental en el creador, como para agarrarme de unos cimientos y desde ahí arrancar. Qué El poderoso. arrancar es difícil, pero Claro. el construir también es muy complicado, pero esos cimientos me los dio José María. Esto que estás diciendo, y te voy a dar el paso, José, porque creo que es supremamente importante. Venimos desde Sedecol, precisamente, desde este Sedecol enseña, hablando que a veces tenemos unas guerras espirituales en donde nos quedamos solo en el elemento de guerra, de la oración, la intercesión, los altares, pero estamos aquí delante de nosotros es entendiendo que el mundo espiritual trabaja a través de pensamientos y de ideologías. Y la tarea es luego cómo precisamente podemos a través de la palabra ayudar a desmontar, como está diciendo el doctor Bernard, estructuras que por 30 años venían tan fuertes y marcadas. Y que gracias a que precisamente tú venías con un conocimiento en la palabra, eres un gran maestro de la palabra, un estudioso de la palabra. Pero yo me imagino las preguntitas que te hacía, porque no creo que haya sido cualquier pregunta, que es lo que, Imagínate. por eso estamos hablando acá, la necesidad de ayudar al pastorado, ¿cierto? Porque hay personas, si hoy yo miro al doctor Bernal, en su corazón, sinceramente,
él veía una injusticia, veían unas cosas que estaban contrarias, pero Correcto. la cosmovisión que fue alimentada no le permitía ver otra cosa. Me encanta esa que dijiste, el que no trabaja, que no coma. Miércoles, te rompió, porque como si el Estado es el que debe proveer y ahora tú estás diciendo, la gente necesitamos hacerla responsable. Wow, es un choque. Entonces cuéntanos, José, un poquito, porque aquí creo que el pastorado necesitamos comprender. ¿Cómo es esa cosmovisión que es tan importante entender? Porque el tercer punto que dijiste, Dios te llevó a entender que no solamente era una predicación para la iglesia y la salvación, sino entender que Dios lo que le dio a Moisés fueron las bases de gobierno. Entonces, Así cuéntanos fue. todo eso. Así, cuando Dios empieza a hablar desde el inicio, ahorita Jesús ya hablaba sobre el concepto que él tuvo que ir al Creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, la primera frase de la Biblia que es la renovación, y empieza Dios a hablarme, por ejemplo, cuando dice hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Y cuando tú ves la palabra señoré, está todo el origen del Estado y del gobierno. Y esa palabra señorear significa pisar fuerte, sojuzgar, estar a cargo, dirigir, dominar, mandar, marchar, hacer reglas. Y entonces Dios me empezó a decir, o sea, yo siempre digo a los pastores, mira, ¿cómo nosotros resolvemos esas dudas? ¿Es de Dios o no es de Dios? Es la pregunta. Y cuando voy a la palabra, que era lo que yo decía, siempre voy a la palabra y digo, pero si fue Dios el que mandó, tú has estado hablando de los altares, por ejemplo, con el concepto de naciones. El concepto de naciones nace con 70 naciones de los hijos de Noé. Nacen las naciones, dice la oración de Moisés en Deuteronomio 32, se dice, y Dios creó las naciones conforme a los hijos de Israel, o sea, los 70 naciones. Y es la primera vez que habla de naciones, de lenguas, de tierra y de descendencia. Es ahí en Génesis 10. Pero se levanta Nimrod dentro de esa descendencia, como a ese centralismo. Entonces dice, no, esto no es descentralizar, esto no es llenar la tierra, esto es en la ciudad-estado. Y viene la primera confrontación ideológica referente a lo que Dios había dicho de la nación. Entonces Dios se enfrenta, baja a la Torre de Babel, los confunde, los esparce, y que el capítulo 12 de Génesis comienza con un concepto de Dios llamando a un hombre lejos, Abraham, de por allá de tierra de Ur de los Caldeos, pero lo primero que le dice es, haré de ti una gran nación. Y luego cuando hace el pacto de la circuncisión le dice, y naciones saldrán de ti, reyes saldrán de ti, y tu mujer será madre de naciones y de reyes. Entonces yo me empecé a hablar, no, esto es un tema de nación. Antes de entrar a Sinaí en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés, prepárame porque esta es una nación que voy a preparar. Y empieza ese concepto de nación que tenemos que tener claro. Entonces, por ejemplo, Rodrigo Rivera había escrito un libro que se llamaba El federalismo en Colombia. Y Mm. cuando él siempre fue un hombre muy brillante de lectura y de preparación académica y todo, y él me dice, bueno, José, ¿y ahora qué? ¿Cómo empiezo este caminar? Y yo le digo, pues empieza a leer Mateo en adelante. Yo lo hubiera mandado hoy en día a Génesis, pero ese día lo mandé a Mateo. Y el hecho es que me llegó a la semana y me dijo, ya me leí todo el Nuevo Testamento, tengo aquí todas estas preguntas. Yo decía, ¿cómo? ¿No? Si yo llevo luchando con discípulos allá en la iglesia que llevan 5 años y no han leído un libro. Entonces, claro, me empieza a revolucionar ese tema y él me dice, José, me encontré que el modelo federal es bíblico, porque Dios le dijo que tuvieran 12 tribus, que cada uno tuviera sus gobernantes y que cuando Salomón las puso a mantener, dijo, esto es federalismo. Entonces yo dije, entonces sí se pueden explicar los modelos económicos, los modelos de educación, por ejemplo, cuando en Deuteronomio 6 las naciones alrededor de Israel eran monarquías, cuando surge Israel. Y Dios dice, ¿cómo hago? Porque en las monarquías solo estudia los de la corona, la familia real, y todos los demás eran plebeyos. Y Dios dice, ¿cómo rompo ese modelo económico? Bueno, entonces lo enseñarás en las casas y les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese fue el primer modelo económico. Entonces tú empiezas a entender que los modelos económicos, los modelos de educación, los modelos de familia sí sufren dentro de la nación. Por ejemplo, eso que acaba de decir
Jesús sobre el centralismo y el papá Estado, y el papá y Estado es el que es todo y el Estado da todo. No, porque entonces el Estado se vuelve Dios. Los subsidios hacen que el ser humano pierda dos cosas, la productividad y la creatividad. Entonces todo eso me fue enriqueciendo porque como ellos pues me sentaban a hacerme 30.000 preguntas. Imagínate a Edgar Artundaga hablándome de medios de comunicación, siendo que era el periodista de La Luciérnaga, el más famoso, el que casi hace, casi lo extraditan del país porque iba en contra del presidente Pastrana. Y entonces él me decía, no, yo tengo que entender que, ¿cómo entonces? Entender que Dios es un Dios que comunica. Todo eso me ayudó tremendamente Y y me esto, edificó. Y esto nos lleva, fíjate, a este entendimiento, ¿no? Porque tú mismo estás diciendo, ese tercer punto es fundamental y es donde queremos precisamente a través de ese de Enseña, venimos dando unas puntaditas. Hay algo que vamos a estar lanzando ahora en la cumbre precisamente para ayudar al pastorado, pero estos fueron horas de estudio solo porque empezó Dios a darte como una beta a nivel de entender, venga, aquí hay un tema de construcción de nación que, bueno, lo hemos compartido, hemos hablado. Hemos tenido tiempos especiales al compartir, pero que vemos que lastimosamente desde nuestros, llamo yo, centros de pensamiento, nuestras escuelas y seminarios, pues vemos que ese lado nunca se ha enseñado. Entonces, pues Así el es. pastorado no lo hace de malo, sino que tiene una capa, un velo que no puede muchas veces ver este otro lado. Y que necesitamos precisamente, por eso hablamos de discipular una nación, Así porque es. es como cómo estamos discipulando desde una cosmovisión bíblica. Y estás tocando aquí tres frentes que nos podíamos quedar aquí en varios programas. Uno solo en el que estás hablando del centralismo, es decir, la diferencia Exacto. entre centralismo y federalismo. Y que Así esto es es. importante, pastores, fíjense que nosotros necesitamos tener esos conceptos claros. ¿Por qué? Porque Dios va a traer hombres como el doctor Bernal que son sinceros en lo que tienen, solo que la cosmovisión que se ha alimentado es contraria y no se entiende a veces por qué no se logran resultados. Lo que pasa es que la raíz está equivocada. No sé, doctor Bernal, hoy a la luz de lo que de pronto está hablando, por ejemplo, este concepto de centralismo y federalismo que usted bien lo colocó, wow. Aquí, ¿cómo así? Papá Estado no es el que debe suplir todo. Entonces, ¿qué ha sido ese peregrinar? Porque como usted bien lo decía, tiene que haber sido unas confrontaciones muy fuertes para usted. Pero ¿qué ha sido el proceso para hoy en día? ¿Cómo ve las cosas y cómo, porque seguramente usted se habrá encontrado con otros pastores, eh, ¿cómo podría usted animar de pronto a decir, oiga, es importante que ustedes puedan acercarse a comunicar qué cosas? Es que yo con profundo respeto creo que la iglesia no educa sino en un solo aspecto de la vida del ser humano, que es el aspecto espiritual. Y pareciera que el ser humano viviera en una burbuja y Dios no tuviera respuesta para ese ser humano compartiendo en la sociedad. Ese ser humano es padre, ese ser humano es esposo, ese ser humano es trabajador, ese ser humano la economía lo afecta, a ese ser humano las relaciones lo afectan, los medios de comunicación lo manipulan. Y frente a cada cosa de esas, Dios tiene una respuesta. Mm, Pero, pero Dios tiene una respuesta para la familia, para el enamoramiento, para el sexo, para el comportamiento, para la vida del ser humano. José María me enseñó una cosa que yo repito hoy todavía. Este es un manual de vida. Este es un manual de vida, decía José María. Y yo hoy entiendo plenamente esa palabra. ¿Por qué las iglesias cristianas votaron en un 30% por Gustavo Petro? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido minados por la cultura de la izquierda. Hicieron una encuesta entre pastores y el estatismo con preguntas a los pastores
responden en un 50-60%. No saben, inocentemente, ingenuamente, sanamente, si se quiere. Pero terminan es diciendo, es que el Estado tiene que ayudarnos en esto, o es que el comportamiento debe ser este o este, que son actitudes que ellos no conocen, no saben cómo enfrentarlas. ¿Cómo se combate? ¿Cómo se combate que hoy las iglesias estén llenas de jóvenes que no quieren casarse? ¿Cómo se combate que hoy haya jóvenes que no quieren tener hijos? Que en las iglesias cristianas que quieren tener mascotas. ¿Cómo Mm. se combate que a la gente en las iglesias le parezca bien los subsidios a la gente humilde, a la gente pobre? Si tienen que darle a este, tienen que darle. Es que es imposible. ¿Cómo le parece la gente en las iglesias diciendo, pero es que nadie había atacado a los poderosos, Petro los está atacando, es bueno que ataquen a los poderosos? O sea, Petro tiene una virtud, es que le habla a la gente de lo que la gente quiere oír. Lo que pasa es que es desde un punto de vista distorsionado. Nosotros, ¿cómo preparamos a la gente? Dándole las herramientas. ¿Por qué la izquierda llega a las universidades y se toma las universidades? Porque el izquierdista va convencido de que él tiene la verdad. Y resulta que la verdad la tenemos nosotros. Pero no hemos armado digo, con las herramientas necesarias para decir, no señora, si no, venga y verá. Nuestros jóvenes son medrosos en las universidades y más en las universidades públicas porque temen que les hagan bullying. ¿Por qué? Porque no tienen la cosmovisión precisa de lo que representa la palabra de Dios. El día que la tengan, nos tomamos las universidades. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hacer lo que hace la izquierda. ¿Qué hace la izquierda? Yo me juego la vida por esto, porque con esto vamos a resolver todo. No, es con la Biblia que vamos a resolver todo. Es con la palabra de Dios que vamos a resolver todo. Pero tenemos que estar plenamente convencidos de eso. Las iglesias no forman. ¿Cómo será que llegan senadores cristianos al Congreso, 3, y frente a un solo proyecto de ley, uno vota a favor, el otro vota en blanco y el otro se abstiene? Los senadores cristianos. ¿Qué hace la izquierda? La izquierda, cuando llega un proyecto, se reúne, lo discute, lo mira y fija una posición y van unificados. No solamente ahí, en todo el país. Entonces lo defiende no solamente el Senado, sino el país sindical o el país de los jóvenes universitarios o todo el país, y se transmite una orientación. Aquí no hay, pues imagínense que no se ponen de acuerdo 3, mucho menos va a haber una orientación sobre eso. Yo le digo con todo respeto, yo tengo mucho temor de que esa influencia petrista en Colombia nos lleve al totalitarismo. Porque si Petro gana las próximas elecciones, nunca más vuelven a soltar el poder. Nunca, nunca más. Van a hacer lo de Maduro. Maduro dijo, estas elecciones las gano, a las buenas o a las malas, y a las malas las gano. Entonces nos toca, ¿qué nos toca? Educar, preparar no solamente a los que van a ocupar el gobierno, a los que están en las iglesias, porque ellos son seres humanos. Hay un eslogan que tenía Sedecol, yo no sé si ya lo cambiaron: un buen cristiano es un buen ciudadano. Nos toca ser buenos ciudadanos, y ser buenos ciudadanos es saber qué está pasando, que la gente no mira lo que está pasando. Gracias por hablar, porque sé que lo haces con todo respeto y confío en que el pastorado pueda escuchar, porque esto, si bien no lo teníamos libreteado de esta manera, agradezco que te tomaras el denuedo para hablarnos, porque yo creo que la iglesia necesitamos escuchar esto, especialmente de alguien
que precisamente viene de todo este trasfondo y lo entiende y que estás diciendo algo porque aquí es donde yo personalmente vengo hoy en día, en la jornada que Dios me ha traído en estos últimos 30 años, también es entendiendo que esto que hablamos de ideologías fueron infiltradas inclusive a sesgar el pensamiento del pastorado, en donde por eso dijiste una palabra muy interesante, no formamos y no formamos para las otras áreas de la vida, que no solamente se trata de esa espiritualidad. Y Sedecol sigue comprometida precisamente en esto. Por eso, en, 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 en la canción que inicia, donde durante la canción se están pasando unos valores, es tratando de regresar a decir, venga, se trata es de volver a formar ciudadanos, porque de hecho el diseño de Dios es ese. El ciudadano que está entendiendo esa cosmovisión del diseño de Dios está para que al formar una familia esté construyendo una sociedad. Y como lo estás diciendo, claro, si tenemos una ideología que hoy ni siquiera jóvenes quieren tener familia, pues es claro que allí se está destruyendo una sociedad. Pero gracias por tener también el coraje de poderlo hablar, porque sé que es algo que se mueve dentro de ti, ¿no? Y necesitamos precisamente recibir. En tiempo, hace como un año atrás, en algún momento que nos sentábamos y hablábamos de cómo poder enseñar y vamos a estar lanzando precisamente no quiero anticipar porque se supone que lo lanzamos el miércoles, así que, pero estaré hablando con ustedes porque precisamente necesitamos que puedan enseñar, y yo sé que muchos pastores al escuchar esto van a decir, oiga, yo necesito prestar atención a estos detalles que están acá, sobre todo porque cuando uno empieza a mirar lo que pasó en Venezuela, en estos días me llegaban a mí precisamente unos audios que me escalofriaban porque fue como, cómo compraron a muchos pastores, como pastores por simplemente querer popularidad o ser exitosos, no entendiendo muchas veces, o otros, como decías tú, pues sinceros en sí, pero ingenuos, pensaron que les estaban repartiendo mercados era para dar a la gente cuando los estaban era enganchando y lo que estaban era tomándolos. Y yo creo que la iglesia en este momento, y aquí hablo a presidentes de asociaciones que nos están escuchando, que esto es necesario, esto que estamos hablando hoy va a ser importantísimo que ustedes lo compartan precisamente en sus asociaciones porque necesitamos despertar, necesitamos ver, o sea, el silencio otorga, estar callados no va a cambiar algo. Aquí necesitamos precisamente por eso formarnos, enseñar y a la vez multiplicar, porque creo que nos está Dios a través del doctor Bernard trayendo un campanazo a decir, venga, yo sí veo esto. O sea, yo creo que Dios ha dado una palabra profética en cosas, pero también nos ha dicho, Colombia está en el valle de la decisión. Y creo que el pastorado somos los que tenemos una responsabilidad aquí precisamente de tomar esas banderas y de hablarlo y de precisamente enseñarlo. Y por eso lo estamos colocando. Así que, de verdad, buenísimo. Pastor José, tú querías añadir de pronto allí también. Sí, sí, sobre todo ese tema del pastorado. Dios me ha venido hablando de que cuando el apóstol Pedro está diciendo, nosotros somos un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, nos está hablando de quiénes somos, cuál es nuestra dignidad y nuestra identidad. Cuando el Ajá. apóstol Pablo escribe a la congregación de Galacia, les dice, porque si nosotros estamos en el Mesías, en el Señor Jesús, entonces linaje de Abraham somos. O sea, y nos habla de ese concepto de linaje, que es un lugar de honra. Me impacta la restauración que Dios usa a Esdras, que es un tremendo hombre de Dios, que Dios regresa, pero la primera información que Esdras recibe cuando él llega a edificar, dice, venga, Esdras, le tenemos una noticia triste y dolorosa. ¿Cuál fue? El linaje escogido se ha mezclado. Mm, Entonces, cuando tú dices, venga, no tenemos el concepto de quién es realmente es un hombre de Dios, una mujer de Dios en cualquier esfera de la sociedad, en cualquier lugar, que somos la cabeza, que somos las personas de luz, que no vendemos el principio,
que no vendemos la primicia, que Jesús me molestaba ahí en el Congreso, me decía, hermano, pero usted todo se lo vota al presidente gratis y usted no pide nada. Le dije, "No, pues es que el día que yo pida, yo pierdo autoridad sobre cualquiera". Y él me molesta, decía, pero venga, no vote gratis. ¿Usted por qué vota gratis? Le digo, porque Dios no me mandó a pedir. El día que yo pida algo, perdí, empezando con ellos, empezando con ellos. Entonces, yo creo que es esto. Por ejemplo, un concepto de cuando en Deuteronomio 4 él dice que todos los estatutos, decretos, preceptos que Dios nos dejó para que los pongamos por obra en la tierra que Él nos dejó, porque son la fuente de la sabiduría y de la inteligencia, porque no hay ningún otro pueblo que sea más sabio, más inteligente que el que tenga esta preciosa palabra. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no honramos esa dignidad? O sea, en vez de ir a que Grecia nos eduque o que Grecia eduque a nuestros hijos, ¿por qué no nos centramos en esto que Dios dice ahí en Deuteronomio, que la fuente de la sabiduría y la inteligencia es este libro, este manual, como les enseñaba yo a ellos? Creo que ahí hay un espacio muy, muy lindo. Eh, Nehemías fue un hombre de gobierno. Él era un gobernante y fue con un propósito, fue nombrado gobernador, pero él fue antes de cualquier cosa sacó un diagnóstico y después habló al pueblo y les dijo, levantémonos y edifiquemos y Ujú. peleemos por nuestros hijos. O sea, ese es el momento en que yo digo, no soy un tipo de apatía, ni de criticar, ni de rasgarnos las vestiduras, ni de deprimirnos, ni de flagelarnos, ni de condenarnos, ni de señalarnos, no. Ese es el tiempo de levantarnos. Ese es el tiempo de levantarnos. ¿Y por qué yo hablo de edificar? Porque cuando tú lees ese Isaías 61, para que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros, para llevar las buenas nuevas, para sanar a los oprimidos. Sí, pero nos quedamos en el verso 3. El verso 4 dice que para reedificar ruinas antiguas, para levantar ciudades que están asoladas, para levantar asolamientos, escombros de muchas generaciones. Entonces, significa lo que David le dijo a Salomón, manos a la obra. Y tenemos un espacio tremendo. Esta nación es preciosa, esta nación es de las más ricas de la tierra, pero sí necesitamos que un pueblo se levante, se despierte, ponga las manos a la obra y como dijo Chucho, como dijo Jesús Bernal, que enseñemos. De aquí al 27, 2 años, hay elecciones a nivel nacional en los consejos municipales. Son 1.100 y pico de municipios. ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que Él ha esparcido por esta tierra levantando un joven de cada congregación que Dios lo prepare para ese tiempo y haríamos algo glorioso? Tal cual, yo creo que, y me encanta lo que acabas de poner sobre la mesa, porque es tiempo es de levantarnos, no podemos llorar sobre la leche derramada, ¿No? pero sí aprender de errores pasados. Y Así, creo claro. que cuando los podemos poner sobre la mesa, y por eso agradezco tanto que el doctor Bernal lo mencione, porque es eso, o sea, y me bendice oírlo porque, pues obvio, han sido años teniendo que hacer un giro, ajustando, y esto es tan importante, así que de verdad, gracias. Mm, Hablemos un poquito, porque me están escribiendo por el interno algunos comentarios que están colocando, es increíble. Tampoco me quiero desgastarme demasiado porque parece que alguien colocó el comentario que Cole estaba invitando a votar por Uribe. Y aquí estamos hablando de un tema de hace 20 años atrás y por el contrario creo que están perdiendo completamente Sí, el hilo de lo que estamos hablando, así sí, que no, no no, vamos a no. desgastar sino invitarlos a que vuelvan a escuchar con detenimiento, porque lo que estamos hablando es algo muy diferente. Estamos hablando es cómo venimos a centrarnos en que esa palabra es la que puede dar directriz y cómo hoy tenemos a un doctor Bernal que 30 años formado, sindicalista, presidente, dijiste maoísta, leninista, ¿qué más fue lo otro que dijiste? Marxista. Marxista, que esas tres áreas yo creo que muchos dicen, no, pues son la misma cosa. Y si yo te digo a ti que son la misma cosa, dirás, no, ¿ustedes qué les pasa? O sea, por eso necesitamos educarnos, porque Sí, aquí es donde estamos precisamente a través de Sedecol enseña, es trayendo algo sobre la mesa que normalmente no escuchamos, que normalmente estamos tan encerrados en nuestro círculo, haciendo a veces disecciones de la Biblia, pero como nos pusieron aquí sobre la mesa es olvidando que el hombre también es integral en otros ámbitos. Y como el pastor José María nos está diciendo, una de las cosas que me dijo Dios es, te traigo a que conozcas una Colombia por una nación que no conoces. O sea, lo que está ujú, diciendo es, el concepto nación no lo conocía.
Y hoy lo que estamos Clásico. tratando de poner sobre la mesa para el Pastorado Nacional es, yo quiero que usted se haga una pregunta, pastor. ¿Hasta dónde conoce usted la nación? Y le hago otra pregunta. ¿Está usted formando en su congregación hombres y mujeres para que sean esos que se levanten a esas juntas de acción que decía el pastor José María? Sí, porque no es solamente el Senado, es desde las localidades donde nos Claro. encontramos. ¿Cómo podemos enviar a jóvenes? Porque si yo le hago una pregunta al doctor Bernal, ¿cómo era el discipulado que usted recibió en el MOIR, doctor Bernal? ¿Cómo Tremendo. fue esa parte? ¿Eran solo unas charlas o eran temas muy sistemáticos? Porque, ¿cómo fue eso? ¿Había que leerse una serie de libros y fundamentarse o era más charlas que simplemente tenían? El periódico. No, era, era realmente un discipulado. Por ejemplo, a nosotros nos ponían a leer El Capital de Carlos Marx y Ok, eran noches enteras discutiendo aparte del Capital. O nosotros teníamos la ventaja que había el jefe del BOI escribía y tocaba leer lo que él escribía y discutirlo en noches y noches y noches enteras, pero el BOI se dividía de acuerdo a las diferentes actividades de la sociedad, todos los partidos de izquierda en general, la juventud, la mujer, los trabajadores y la gente en barrios. Y cada especialista iba a dar un informe sobre qué estaba pasando en las universidades, en los colegios, en los sindicatos, en las empresas, en cada área de la sociedad. Y cada persona quedaba informada de una radiografía del país y quedaba con una orientación frente a qué defender. Usted podía ser un señor de 70 años, como yo los tengo hoy, pero usted sabía que estaban peleando en la universidad y tenía una concepción suya. Entonces déjenme terminar con esto. Mi gran sueño es que se entienda que los cristianos no somos de derecha, no somos de izquierda, Así es. nosotros somos de Cristo. Nosotros debemos tener identidad propia, Así es. Así es. propia. Nosotros tenemos que tener identidad propia. A nosotros excelente. no nos pueden contar ni para acá ni para allá. Nosotros tenemos que tener un criterio, un programa, una opinión sobre la salud, sobre la educación, sobre el trabajo, sobre la tierra, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el matrimonio, sobre el aborto. Nosotros, nuestro, no de nadie, nuestra opinión. ¿Es la opinión de quién? De los que creemos en Dios. No es la Ujú. opinión de acá ni la de acá, es la nuestra, es nuestra identidad. O sea, el mayor logro que pudiéramos lograr, alcanzar, es tener identidad propia. Amén. De verdad. Gracias, gracias por eso y resumo esa parte tan poderosa que dijiste. Es que esto, cristianismo no debería estar ni en derecha ni izquierda, porque vamos a hablar de que desde la izquierda se habla de un aspecto social y acaso el evangelio no tiene que ver con el aspecto social, pero si no lo entendemos de la correcta perspectiva, algunos son llevados pensando que esto se trata de izquierda, porque no se tiene claridad. Si hay un tema de capital, entonces pensamos que ya automáticamente es de derecha, capitalismo, y resulta que hay unos, me encanta cómo lo estás colocando, no, hay unos principios económicos que Dios está estableciendo en su palabra. El emprender es de Dios, la creatividad viene de Dios, que me encanta como lo Mm. decía el pastor José María. O sea, cuando se genera un estado que todo lo suple, yo tuve la oportunidad de visitar Alemania Oriental, que era la Alemania comunista en el año 89, acababa de caer el muro. Y de las cosas más escalofriantes para mí fue al pasar el muro, ver todo gris y todo se había detenido en el 45, que fue el momento en que terminó la guerra. Y la Mm. gente caminaba mirando al piso. ¿Por qué? Porque el sistema los había castrado. O sea, Sí. ¿para qué sueña alguien con algo si solo se lo provee papá Estado? Ujú. ¿Para qué necesito yo crear algo o tratar de impulsar algo si finalmente me llega el cheque al fin del mes? Y la gente no se da cuenta que eso es un sistema de esclavitud. Y yo lo vi Así en es. el año 89 y eso me impactó. Y por eso necesitamos regresar, entender que
¿Cómo una Alemania termina en eso luego de haber tenido una reforma de Martín Lutero? Eso Imagínate. significa que, y alguien están escribiendo, sobre todo en el Facebook, está el chat bien, están colocando muchas cosas, pero están hablando ya de enseñar, la importancia de capacitar al pastorado. Ahora en la cumbre vamos a estar precisamente lanzando un programa para esta educación del pastorado y yo me estoy lanzando, pero te estoy invitando, Pastor José María, Doctor Bernal, porque quiero que puedan ser parte de esto. Claro Creo que que sí. tienen mucho para entregar y ha sido una jornada de caminar. Me encanta hoy cómo te estoy escuchando, doctor Bernal, la manera como estás presentando y hablando, porque esto es importante. Los pastores necesitamos también escuchar, porque mientras decías esto, yo decía, ¿qué si una asociación de pastores al sentarse pudiera empezar a preguntar, bueno, ¿qué está pasando en la educación aquí en nuestro departamento o en nuestra ciudad? ¿Y qué está pasando con la salud? Bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que se ha levantado? ¿Por qué? Porque no solamente se podría orar por áreas, sino también activar al liderazgo, porque a veces pensamos que los pastores tenemos que hacerlo todo, ¿no? ¿Cómo nosotros al discipular a aquellos que están en las diferentes esferas o montes, entonces, me encanta como dices, tenemos un diagnóstico claro de entonces qué tenemos que movilizar y cómo tenemos que actuar y qué tenemos que trabajar? Así Eso, es. con esto si lo aplicamos y no se quedara solo acá generaríamos un cambio. Bueno, son Gloria a las Dios. 8:10, nos hemos ido pasando, pero esto está tan bueno que yo sé que va a Gloria a Dios. meritar tener otro espacio, pero quisiera preguntar a cada uno unas palabras finales que si ustedes pudieran hablar sabiendo que tienen el pastorado nacional y que sé que los dos aman a Colombia y aman, respetan, porque la manera como lo han presentado, entienden los zapatos, obviamente, del pastorado y lo respetan. ¿Qué quisieran dejarnos? ¿Qué quisieran hablarnos? ¿Qué quisieran de pronto hoy dejar como comunicado de su experiencia? Porque están hablando desde dos fueros, desde haber estado precisamente en el gobierno, fungir en el gobierno, estar en esas sillas del Senado de la República, pero también hoy en estos caminos del Señor viendo otro aspecto. Adelante. Jesús, por favor. No, yo lo único que le hablaría con profundo respeto al pastorado es que debemos enseñar integralmente la palabra de Dios. ¿Qué es integral? Integral es qué dice Dios frente a la economía, qué dice Dios frente a las familias, qué dice Dios frente a los padres, qué dice Dios frente al gobierno. Nosotros no podemos ignorar que somos partícipes del gobierno, querámoslo o no, por acción o por omisión. Mm. Yo les diría con profundo respeto, de nosotros depende la suerte de Colombia. Dios no hizo el mundo para entregárselo a los paganos. Nunca, nunca lo hizo Dios para eso. Dios lo hizo para que lo administraran sus hijos. No tiene sentido que yo voy a construir semejante espectro que es el mundo para entregárselo a los malos, no. Mm. Pero nosotros renunciamos y le dejamos el espacio a los malos. Nos toca retomar y volver por nuestros fueros y conquistar una a una las áreas que hemos perdido. Ahí está la palabra, no tenemos que inventar nada, Dios lo dice. La Biblia dice lo que debemos hacer en cada área. No tenemos que inventar a nadie. Entonces yo los invito muy cordialmente a que abran escuelas de gobierno, abran escuelas de educación, abran escuelas en las iglesias que eduquen y formen seres humanos integrales, porque si logramos darle las herramientas de la Biblia, somos indestructibles. Amén. Amén. Gracias, gracias por eso. Pastor José. Yo creo que yo oro permanentemente que nosotros volvamos a recuperar nuestra dignidad y nuestra identidad. Cuando el Señor nos creó, fue a imagen y semejanza suya. El apóstol Pablo, cuando escribe a Éfeso, le dice, somos hechura suya, creados
para buenas obras. Me duele cuando alguien llega de, a una congregación político queriendo eh, usufructuarse de las congregaciones y lo logra. O sea, me parece, más en este tiempo electoral, me duele cuando nos manosean por una foto, por un desayuno. Eso me duele mucho porque creo que no es el propósito de Dios. Por eso yo hablo tanto del linaje escogido, porque creo que Dios nos mandó a buscar en su palabra cómo ayudarles. La primera instrucción que Dios me dio en el Congreso para poder discipular a esos tres amigos era que yo nunca podía pedirles ni un lápiz, que Dios me iba por su misericordia, y eso lo digo con temor de Dios, que Él me iba a llevar a ese lugar para hacer bendición a ellos, que yo no tenía que pedirles nada, que yo no tenía que usufructarme de nada. Y bueno, por 23 años lo he creído así. Aun cuando fui delante del presidente, nunca le pedí nada, siempre fui a decirle, Dios te ama, tienes que hacer esto y compartir del Evangelio. Creo que si empezamos por ahí, como dice Jesús, a dignificar esta hermosa palabra, realmente a vivirla. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, hemos malinterpretado el concepto de iglesia. La palabra eclesía, que significa asamblea, el texto original dice los que van fuera, no los que se enconchan. Eclesía es el que sale. Entonces creo que si nosotros empezamos a pensar en la nación, mira, yo me puse a estudiar por años el tema de la nación. Cuando por ejemplo, Jacob visita a José y ora por sus dos hijos que les cambia la bendición, a Efraín le dice, será una multitud de naciones. Y Efraín fueron esas 10 tribus que están dispersas por las naciones de la tierra. Mm, Y en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor dice que Él se sentará en su trono y juzgará las naciones. Y en Apocalipsis 21 dice, cuando descienda la nueva Jerusalén, vendrán las naciones y los reyes de las naciones darán la gloria en la nueva Jerusalén. Y no, yo no veo por ningún lado el tema eclesiástico, el tema denominacional. A veces como que entramos en unas confrontaciones pues sin sentido. De tú de qué denominación eres y tú qué piensas y que si tú piensas esto y que si tú piensas... Pues, ese no es el tema. Nuestra nación, como decía Jesús, nos la ha arrebatado el enemigo, pero si nos levantamos con estos hombres de Dios, por ejemplo, yo ahorita tuve hace unos minutos hablaba de los altares. Yo me he puesto a hablar de los hombres que más altares levantaron fueron los de gobierno. Nehemías hace una fiesta cuando recupera los muros. O sea, la oración más larga que hay en la Biblia la hizo un rey Salomón. Daniel era un hombre de Estado y esas oraciones, esa intercesión profética, había tanta revelación y creo que hemos tenido una perversión hacia el tema de gobierno que pienso, invito a renovar. Y con esto cierro. Yo por 50 años he escuchado a los pastores que vienen de Estados Unidos y aquí en Colombia hace 20, 30 años hablamos de transformación. Y hace unos años atrás le dije, Señor, ¿por qué? Porque yo escucho tanto de transformación y no hay transformación. Y el Señor me dijo, lee bien el versículo de Romanos 12. Seremos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y yo creo que todo empieza por renovarnos nosotros. Para eso se necesita uno quitarse las prevenciones, quitarse las armaduras, quitarse sanarse las heridas, decir, bueno, pues aquí estamos para aprender. Yo siempre digo que Dios empezó con Abraham a los 75 años y con Moisés a los 80 nuevos proyectos para que entendamos que nunca es tarde en Dios, nunca es tarde. Que nos renovemos en el entendimiento, que cambiemos aún el tema. Hoy hablaba con un pastor y decía, mira, el tema de Israel, o sea, entendiéramos que Israel es luz de las naciones. Y yo me hago una pregunta como pastor y como hombre de Dios, digo, ¿por qué tenemos un presidente antisemita? mm. Pocas naciones tienen presidentes tan antisemitas como el nuestro. Como él no solamente es antisemita él y corta las relaciones con Israel, sino arma un congreso antisemita aquí en la Cancillería de Colombia.
Y Dios me dijo, porque Colombia tiene una raíz antisemita y Mm, muchas veces con dolor en la teología. wow. Somos antisemitas. No queremos saber qué es Israel. ¿Sabe qué significa Israel? El que lucha. Tiene que ver con reino. Entonces, bueno, ahí están esas motivaciones. Dejó la bobadita ahí para un programa mayor. Pero eso está muy bien. De verdad que les agradezco. Sé por lo que estamos recibiendo también de Facebook y las personas que están también a través de Facebook y en redes, por favor. Quiero animar a cada uno compartan este programa. Yo creo que aquí hay muchas perlas para la nación, sobre todo del pastorado, del liderazgo, de todos los dones ministeriales, de que capturemos lo que Dios nos ha hablado a través de sus siervos en este día. Y quiero darte las gracias, doctor Bernal, por acompañarnos. Un gusto volverte a ver Gracias. lo que Dios te ha dado de verdad, como decía Pastor José, si Moisés arrancó a los 80, ahorita esto que caminaste, creo que tienes mucho para entregar, sobre todo teniendo ese bagaje en donde hoy puedes, lo que pocos, entender cómo se trae esa estructuración para romper lo que está diciendo el pastor José María, ese Romanos 12, porque tocaste temas que a veces los podemos quedar solo en la en la superficie, pero cuando dijiste, por ejemplo, de la economía, a veces pensamos que solo el lado de la iglesia es traigan el diezmo, pongan las ofrendas y va a ser mágico, pero tú estabas llevándolo más allá. ¿Cómo llegamos inclusive a transformar una nación desde unas leyes que se basan en una economía divina? Y eso nos está llevando a una renovación de muchas cosas. Así que de verdad les agradezco a toda la audiencia. Voy a pedirle al pastor José, ora por favor por la Gracias. Iglesia Nacional. Gracias por esto. Padre, gracias por ser tan bello con esta nación. Quiero darte gracias por cada hombre y mujer que por años y años han sembrado sus vidas. Gracias, Aún Señor. entregaron su sangre, Señor, por esta tierra, por el Evangelio, por tu palabra. Oro por aquellos que abrieron camino, Señor. Oro por aquellos que están en las veredas, en los municipios. Oro, Señor, desde San Andrés y Providencia, desde la costa Caribe y del gran desierto de la Guajira hasta el gran río del Amazonas, Señor. Desde la Orinoquía hasta donde se oculta el sol en el Océano Pacífico, Señor. Que cada centímetro cuadrado de esta tierra la podemos poseer. Bendigo cada familia, bendigo cada hombre y mujer que con tanta fe, con tanto esmero, han sembrado sus vidas. Que ese es un tiempo de renovación, de renovar fuerzas, de renovar visión, que nos podamos levantar por esta nación a pelear por esta tierra que tú nos has dado, Señor. Bendice cada hombre y mujer, Señor, y que estos sean tiempos de refrigerio que vengan y emanen de tu palabra y de tu presencia santa. Amén. Amén. Amén y Amén. amén. Muchas gracias. A Dios les usted, bendiga a muchas, todos. muchas Dios nos gracias. bendiga y A ti, bueno, nos gracias, vemos gracias. el próximo lunes invitados para un programa más. Quedaron un par de cosas en el tintero también para comunicar, pero las hacemos en otro programa. Gracias. Una- Un honor. Gracias. un Un abrazo a placer y un todos, honor. Gracias. Un a honor. Gracias. ustedes. Buena noche. Buenas noches.